Hola a todos. Bueno, eh, voy a presentaros los trabajos que yo llevo realizados hasta este momento, a la espera de la publicación de mi nuevo proyecto literario. Eh, yo comencé a escribir bastante tarde. Ya había cumplido los 55 años cuando hice un diario sobre mi peregrinaje, mi primer peregrinaje por el Camino de Santiago, que duró 2 meses y medio y fueron una aventura bastante buena, lo que conocéis, el Camino de Santiago, que lo titulé El Caminé Yo. Ese libro aún no lo he publicado, pero es uno de los que tengo pendientes. Bueno, una vez que volví aquí a mi tierra, a Granada, pues las casualidades del destino, o las causalidades, mejor dicho, hicieron que escribiera esta novela. Esta novela, que se titula La vida de Eli, Supervivencia del cielo al infierno, fue, bueno, una idea que me surgió, como a tantos escritores, escribir algo eh, basado en experiencias que he tenido de amigas que han sufrido este tipo de maltrato. Eh, y bueno, es una novela de 300 y pico páginas, para ser exacto, 380. Y, y la protagonista es una mujer que está reflejada en una amiga que tengo y que hace tiempo que no veo, que me inspiró porque ella sufrió maltrato dentro del ámbito familiar de su marido, en este caso, y, y me inspiró ella. No tiene nada que ver con el personaje, por supuesto, y fue una sorpresa para mí cuando la terminé sin haber hecho nada, la aceptación que tuvo entre el público tan enorme. Bueno, aún tengo ejemplares porque esto fue una autopublicación que hice con la editorial Letrame, que en su momento, estamos hablando del año 2021, pues en las diferentes ferias del libro a las que acudí y las presentaciones, pues como ya digo, tuvo mucha aceptación. Esta novela, que tengo unos borradores para escribir la segunda y tercera parte, que quiero que sean para dedicado a la violencia hacia el hombre, que también existe, como ya sabemos, de la mujer hacia el hombre, y que es muy importante. Tengo amigos que se suicidaron a causa de este terrible problema, porque, bueno, el ser humano es violento por naturaleza y hay en el ámbito familiar hay de todo tipo de violencia, padre a hijo, entre hermanos, etcétera, nietos a abuelos, de hijos a padres. Y la tercera parte, que también tengo enfocada, ya cuando llegue el momento la realizaré, la tercera pata de la mesa que tanto me preocupa, y es la violencia vicaria. Una violencia que es deleznable para mi gusto. Las otras son malas, malísimas, pero la de violencia vicaria, esa es la peor. Bueno, en mi segundo libro, que publiqué en el año 2023, Una leyenda nazarí, editado por la editorial Baker Street de aquí de Granada,
que se titula El escarabajo y la bruja. Y como digo, es una leyenda nazarí que me surgió a raíz de unos hechos que me ocurrieron tontos, como yo le digo. Y que a raíz de esos hechos, pues creé esta leyenda. Está basada en los terremotos que tuvimos tan fuertes en el año 2021. Y uno, al escarabajo, que es el protagonista, digamos, el personaje protagonista, Ahmed Ben Isir, con una bruja que yo creo eh, de lo más malvadas que he podido crear o conocer, ¿no? Eh, que se llama Saigida, que es inmortal, que nació en el Imperio Arcadio, allá en Mesopotamia, en el siglo 24 a.C., que fue cuando hizo el pacto con el diablo, Iblis, en el mundo musulmán. Y se desarrolla en el siglo XV, año 1431, en el famoso terremoto que se produjo en aquellos meses de verano y que transcurrió en la famosa batalla de la Higueruela, donde el padre de Isabel la Católica pues consiguió derrotar al ejército nazarí comandado por Muhammad IX, el zurdo. Y bueno, cuento la leyenda como tal, que posiblemente no fuera unos hechos de la naturaleza, como si sabemos y tenemos conocimiento, sino que tal vez tuvo que ver mucho esta bruja en lo que acaeció en aquel año. Tiene viaje en el tiempo porque empieza en el presente con el protagonista que se encuentra el escarabajo, que luego viaja al pasado y ahí nos presenta a Sairida, las aventuras que transcurren con ella, intentando salvar a su alter ego, que es el escarabajo Ahmed Ben Isir. Y bueno, ahora mismo estoy escribiendo la segunda parte, ya la tengo muy avanzada, quiero publicarla para este mismo final de año o principio del que viene. Y, y la verdad es que ha tenido también muy buena aceptación. Sinceramente, de mis dos trabajos hasta ahora mismo publicados, el primero es el que más me emociona por ser una novela social y con tanta fuerza. Y ocurren muchísimas cosas, muchísimos personajes, viajes, etc. La otra es más bien fantasía, más bien una leyenda, con hechos históricos, bien documentados. Y ahora pasamos a lo que fueron 3 de mis participaciones de mi relato en la asociación literaria CREA, que se fundó aquí en Córdoba, Andalucía, y que durante estos años que lleva funcionando ya se está expandiendo al nivel nacional, en otras provincias. Bueno, aquí os puedo presentar la primera antología en la que participé, con un relato que, casualidad del destino, y porque en aquella época era cuando escribí la leyenda esta, nazarí, trata de otra leyenda que creé, pero está en plan romántico. En plan romántico, donde también hay una princesa que está atrapada en un mundo donde desaparece a través de un hechizo encargado y que se separe de su enamorado, que era un labriego, un campesino,
y no podía optar a la mano de la princesa. Y a raíz de ese amor, pues ella desaparece y el muchacho pues la reencuentra en la actualidad. Bien, en la segunda antología de la misma asociación literaria, bueno, pues todos los años se hace un ejemplar donde participamos muchos artistas de bastante calibre a nivel andaluz y a nivel internacional que están apuntados a esta asociación. En esta antología que vale, esta antología, si ahora recuerdo perfectamente el relato que yo escribí, este relato trata sobre un mendigo que encuentra un libro. Este mendigo ya lo único que espera es la muerte porque lleva muchos años viviendo en la indigencia, donde de joven fue una persona normal y corriente como cualquier otra, y en el banco en el que duerme todas las noches encuentra un libro mágico. Un libro mágico que al abrirlo le enseña la oportunidad que tiene tan grande de vivir. Y termina el relato creyéndose a sí mismo que puede llegar a ser un gran escritor. Y bueno, y lo consigue. La verdad es que esa historia me emocionó muchísimo cuando la escribí. Y este último año hemos presentado la tercera antología de la Asociación CREA. Esta antología es muy especial porque ha sido dedicada a una socia, una compañera que falleció de cáncer. Tuve la oportunidad de conocerla aquí en Granada y ha sido dedicada a ella. Sandra Moreno Muñoz. Y yo el relato que incluí aquí pues me salió de otra historia social que tenemos muy importante, que es la guerra, las guerras que tenemos actualmente. Esta historia trata sobre la esperanza de que después de una tercera guerra mundial y que todo el planeta queda un 90% destruido, hay un reducto donde los últimos supervivientes pues se dedican a lo que es ser felices, a vivir en paz, a compartirlo todo y a recordar después de 200 años, creo, 200 y pico años después de la catástrofe, a convivir, como digo, en paz y en armonía. Yo tenía que escribir sobre la guerra sí o sí y me salió este relato. Bueno, también he participado este año en otra antología. Lo que pasa es que esta antología ha sido digital, que trata sobre los animales, el amor de los humanos a los animales y su experiencia. El relato que yo incluí en esa antología, que ha sido escrita a través de las redes, no la tengo físicamente, pues la verdad es que el relato fue maravilloso, como el de mis compañeras de la escuela Tinta Púrpura, a la que pertenezco, como aprendí, porque tenemos que estar aprendiendo continuamente, y de la profesora que nos imparte, la escritora, editora, etcétera, y profesora Covadonga González Pola, con una experiencia brutal en el mundo de la literatura y de la enseñanza, de la escritura, de la edición y de todo. Entonces, bueno,
publicamos esa antología, y después de esa ha venido esta, que fue presentada el pasado sábado, día 27 de septiembre. Sí, el día 27 de septiembre. Yo estaba trabajando, no pude asistir. He sido el coordinador de esta antología. Y esta antología es una antología de terror. De suspense, thriller, bueno, magia. Los 8 autores que participamos, pues cada uno narramos un relato, pues basado en temas ya terror. Se titula No te imaginas lo que pasó este año en las fiestas. El tema de la antología, como estáis viendo, es sobre las fiestas de los pueblos, y lo que ocurre, bueno, ficticiamente o en realidad en las fiestas. Los relatos son espectaculares. Yo participo con un relato que es un thriller policíaco, donde también meto las fiestas de una isla imaginaria, y ocurren crímenes, ocurren hechos sangrientos, delictivos y misterio, mucho misterio, donde el detective protagonista pues tiene que resolverlo. Y tras esa antología, también este año he coordinado y dirigido esta otra antología. Esta antología, que se titula Relatos Abuela Pluma, es un trabajo que se ha publicado con la editorial Támesis. Quiero recordar que la anterior antología también es de la escuela Tinta Púrpura y está publicada por la editorial Tinta Púrpura, con Covadonga González Polo a la cabeza. Bueno, esta antología, bueno, yo tengo un grupo de escritura creativa Abuela Pluma en el Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, que tiene una antigüedad de 140 años. Es uno de los centros artísticos, literarios, etcétera, más antiguos de España. Creo que es el más antiguo o el segundo más antiguo, todavía no me ha quedado muy claro, pero sí es verdad que son 140 años funcionando. Hubo algunas épocas que tuvieron que cerrar por las circunstancias de la época, porque son 3 siglos lo que lleva funcionando, finales del 19, todo el siglo XX y lo que llevamos del 21. Y de allí hacemos muchísimas actividades, talleres, etc. Y yo pues llevo ya 2 años, este va a ser el tercer año, que dirijo este grupo de escritores de escritura creativa. Mi intención es que fijarme más en la creatividad que en la enseñanza ortográfica, gramatical, de estilo, etc. ¿Y por qué lo ideé así? Pues porque yo aún estoy aprendiendo a ser un escritor más ducho en la materia. Yo tengo que utilizar correctores, correcciones, y yo no puedo enseñar lo que no domino, pero la creatividad sí la domino. Entonces, la escritura abuela pluma es una técnica donde todos los escritores la hacemos, todos, donde nos ponemos un tiempo, 20 minutos, 15 minutos, otros más, otros menos, y sin pensar empezamos a crear algo, lo que sea, sin pensar. Es la pluma la que escribe desde tu interior. Por eso se llama abuela pluma, porque la pluma vuela en los minutos que te has propuesto tú realizar ese relato creativo. Claro, después de 2 años en el curso han salido unos relatos espectaculares,
maravillosos de personas que me decían al principio que ellos no se atrevían a escribir, que no escribían, que les daba vergüenza, que les daba miedo. Y yo dije, no, este taller es para quitar los miedos, para que se demuestren a sí mismos de que son capaces de escribir. Bien, pues ya son escritores, porque aquí van 2 relatos de cada uno de ellos elegidos por ellos y ya están publicados. Ya se ha hecho su presentación, ahora en octubre se hará la segunda, y también estuvimos en la Feria del Libro de Granada firmándole ejemplares. Y yo de ver la felicidad que tenían todos ellos a la hora de estar allí firmando delante de la gente, de su familia, de sus amigos, y en la presentación que hicimos en el centro artístico, donde también estaban súper emocionados, leyeron algunos de sus relatos. Bueno, pues eso a mí es algo que me hace muy, muy feliz. Y yo continúo con ellos. Este año tenemos nuevos proyectos dentro de este grupo de escritura creativa Abuela Pluma, el tercer año que comenzamos en octubre con otro nuevo proyecto. Y más no puedo contaros, que tengo muchísimos relatos escritos, muchísimos, que los estoy recopilando para en un futuro no muy lejano lanzar al mercado un libro de relatos diferentes, de terror, de ciencia ficción, romántico, de todo tipo que he ido creando y creando y creando durante todos estos años, porque si hay una cosa me ha encantado al descubrir que tengo un escritor dentro, es que no puedo parar de escribir. Y bueno, este vídeo se está haciendo un poco largo. Diréis, este pesado me está contando su vida de lo que ha hecho, pero es que se trataba de hacer esto. Porque bueno, quiero que el público lector conozca mi trabajo. Yo no pretendo hacerme rico, ni tener un éxito brutal, ni pretendo enriquecerme con la lectura, con la escritura, porque eso es muy, muy, muy difícil. El mundo del arte es muy difícil triunfar y tener éxito. Yo el éxito lo tengo simplemente con tener estos relatos, estos libros publicados, de que lo hayan leído bastante gente y que lo tengan, me hayan dado por su opinión, críticas que siempre han sido positivas. Sorprendentemente yo no me lo esperaba. A un padre siempre le gustan sus hijos. Es muy difícil, como una madre no le van a gustar sus hijos. Y estos son mis hijos, mis hijas, las novelas, la leyenda y los relatos, mis hijos, de la antología. Sigo escribiendo, tengo muchos proyectos encaminados y próximamente pues serán publicados. Y bueno, aquí en mi pequeño rinconcito de mi habitación, que es donde suelo escribir, me presento ante vosotros. No tengo más nada que apuntar, solamente que mi nombre es José Gregorio Morón Cristóbal. Tenía que haberlo dicho al principio, un fallo del directo. Que mi seudónimo como escritor es J.G. Morón, que nací en Granada, ahora en noviembre va a ser 64 años. O sea que llevo apenas 8 años escribiendo, leyendo de toda la vida, leyendo toda la vida. Eso no puedo tampoco dejarlo. Un escritor no es escritor si no es un gran lector. Lecciones de mi profesora Covadonga. Y
Y nada, que aquí os dejo con mi historia literaria. Un abrazo desde Granada y bueno, yo quería enseñaros, después de dar un recorrido a mi habitación, que está un poquito sin hacer, de todos los diplomas, certificados, presentaciones, reconocimientos, etcétera, 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 artículos periodísticos. Tengo allí encima de la cama, tengo uno, que es un artículo del que estoy muy, muy orgulloso, hecho por encargo de uno de los mejores dramaturgos que tenemos en Granada, en España. Y bueno, si ve este vídeo no quiero que me diga, como siempre me dice, que soy un exagerado. Pero para mí lo es. Y para los compañeros que lo conocemos y que hemos leído sus obras literarias teatrales, su dramaturgia. Tengo aquí en la librería varios ejemplares de él. Y he visto algunas de sus obras. Pues me pidió que le escribiera ese artículo cuando volvió a representarse su última obra, que se titula Lorca en carne viva, que si tenéis la oportunidad de verla os la recomiendo encarecidamente, porque él, que se llama José Moreno Arenas, escribe desde el teatro indigesto, que es como lo denominaron cuando a él le dijeron los grandes dramaturgos, su técnica, que es la técnica de meterse en el mundo del teatro, con el inconformismo y con las cosas que están ocurriendo diariamente, y lo llamaron escritura escritura lo que es indigesta, para la misma palabra lo dice. La obra Lorca en carne viva es una pasada, como todo lo que él hace. Y nada, ahora sí me despido. Que me seguiré dirigiendo al público. Ya los próximos vídeos serán más cortos, porque ya he contado toda mi vida literaria, aunque tengo otra vida artística, pero eso será en otro vídeo cuando lo explique. Muchas gracias y buen día.